Vamos a aplicar el método simplex. Para resolver un ejemplo de programación lineal. Este método simplex hay que recordar que es el elemento más sencillo de trabajar. Entonces tenemos lo siguiente. Supongamos que vamos al ejemplo, maximizar z igual a 4x1 más 2x2 más x3, sujeto a las siguientes restricciones: x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 0. Recordemos que si la expresión requiere maximizar, las restricciones van a ser de menor o igual. x2 más x3 menor o igual a, aquí no le ponemos a 0, sino a 180. Aquí a 210. Y por último, x1 más x2 más 3x3 menor o igual a 150. Vemos que son números un poco altos, pero es para el beneficio del ejercicio. Con la restricción de no negatividad, que es x1, x2 y x3 mayores o iguales que 0. Ahora sí, lo primero que debemos hacer es preparar el modelo matemático para el cuadro simplex. Como lo habíamos recordado en las clases anteriores, eso se hace aumentando variables de holgura, pero de una vez en este modelo matemático y este ejemplo, este video, vamos a hacerlo de una vez más rápido. Entonces nos quedaría z menos 4x1 menos 2x2 menos x3 más 0s1 más 0s2 más 0s3. Recordar que las variables de holgura en este caso se aumentarán con s en cada una de las restricciones y en la función objetivo se multiplicará por 0. Entonces en las restricciones nos quedarían x1 más 2x2 más x3 más s1 igualado a 180. Luego tendríamos x2 más x3 más s2 igualado a 210. Y por último tendríamos x1 más x2 más 3x3 más s3 igualado a 150. Y nos faltarían las restricciones obviamente de no negatividad de las variables x1, x2, x3, s1, s2, s3 mayores o iguales a 0. Con este proceso ya podemos meterlo a la tabla del cuadro simplex. Entonces la tabla del cuadro simplex tendrá las variables básicas, tendrá las z, x1, x2, x3, s1, s2, s3 y aquí estarán, esos serán los coeficientes con los que vamos a trabajar, coeficientes, y tendremos un vector
en este caso de recursos. Vector de recursos. Y entonces con esto vamos a poder ingresar las variables. Las variables básicas serán z, s1, s2, s3. Elegí 3 variables porque todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente son de 2 variables. Por ende, pues elegí una variable más para ver cómo podríamos trabajar el ejercicio. Ahora sí vamos con los coeficientes 1, 0, 0, 0. Vamos acá y tomamos los coeficientes menos 4, 1, 0, 1. Menos 4, 1, 0, 1. Voy a borrar aquí para que se vea un poco mejor el proceso. 1, 1, 1. Permítanme girar. Menos 2, 2, 1. Menos 2, 2, 2, 1. Menos 2, 2, 1, 1, perdón. Menos 2, 2, 1, 1. Listo. Menos 2, 2, 1, 1. Vamos para la variable x3. Menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Y en el último lleva un 3. Correcto, aquí lo vemos. Y ahora para las otras variables, los coeficientes serán 0, 0, 0 y el vector de recursos será 0 para la función objetivo. Para las otras variables serán 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y ahora los vectores de recursos que nos darían 180, 210 y 150. 180, 210 y 150. Listo. Con esto hemos creado prácticamente nuestra tabla de cuadros simplex. Voy a hacer un cuadrito para luego permitirme copiarlo. Este mismo ejercicio se lo puede resolver en Excel para simplificar un poco las operaciones que se vayan a hacer, pero es igual. Listo, ahora tenemos que tomar el valor más negativo, es decir, la columna pivote, y la columna pivote para el más negativo es esta que aparece aquí, la x1, y vamos a mirar de una vez la fila pivote. Recordemos que eso se hace haciendo la división de los elementos del vector de recursos entre los elementos de la columna pivote. Y vamos a mencionar, importante, que no se hace esto para la función objetivo. 150 dividido 1. Y de estos elementos, en este caso nos da 180, en este caso nos da, no sabemos, división entre 0, algo que en los números no lo conocemos, y nos da aquí 150. Debo tomar siempre el valor más bajo. Entonces la fila pivote corresponderá a la última fila que tenemos aquí. Observamos entonces que este elemento es el pivote. Si no hubiese sido 1, pues tendríamos que volverlo 1. Pero como ahora tenemos una ventaja, es de que ese elemento se hizo 1. Entonces voy a borrar esto. Voy a hacer las operaciones para escalonar la matriz. ¿Qué necesitamos hacer? Volver 0 estos elementos, volver 0 esto y esto, a partir de las operaciones que se hagan con ese 1 que estábamos trabajando acá. Voy a tomar otro color, el color azul, para escribir las funciones. Entonces sería f de 2 o f2 igual a menos 1 por la f4
1, 2, 3, 4, más la fila 2. Esa será la primera operación. La segunda operación sería F1 igual a 4 por la fila 4 más la fila 1. Ahora sí, vamos a aplicar este proceso. Entonces voy a copiar la tabla para de una vez aplicar el proceso. Copiar y vamos a llevarla hasta el lado de acá. Bien. Voy a tener que borrar la línea roja, estos punticos, esta línea de aquí. Listo. La primera fila no cambia, pero ahora sí van a cambiar los elementos de las segundas, de la segunda y primera fila. Entonces vamos a hacer el proceso aquí. Voy a eliminar estos elementos para hacer la operación. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 2, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1. Y ahora menos 1 por 150 me da 150, me da menos 150. Más 180 me da 30. Note que estos elementos van cambiando. Aquí hay algo interesante y es que esta variable, al hacerse ese cambio, entra en el proceso y ahora aparece como la variable x1. Listo. Vamos con la siguiente fila. Para la siguiente fila entonces tendríamos 4. 4 por 0, 0 más 1, 1. 4 por 1, 4 menos 4, 0. 4 por 1, 4 menos 2, 2. 4 por 3, 12 menos 1, 11. 4 por 0, 0 más 0, 0. 4 por 0, 0 más 0, 0. 4 por 1, 4 más 0, 4. 4 por 150 nos daría 600. 600 más 0 serían 600. Listo. Ese sería el escalonamiento. Este ejercicio finaliza allí. ¿Cuál sería la respuesta? El valor máximo de z sería 600. El valor de x2, perdón, de x1 sería 150. El valor de x2 sería 210 y el valor de x, perdón, sí está bien, x3, perdón, de x2 es 0 y de x3 sería 0. Y entonces ya tenemos la solución. ¿Por qué paramos aquí? ¿Por qué solo se hizo una iteración? Por la sencilla razón de que todos los valores de z son positivos. Y esa es la forma de saber dónde terminar el proceso. Si hubiese un valor negativo, debería volver a escoger una columna pivote y volver a hacer el proceso. Pero hasta ahí sería el ejemplo del cuadro simplex y una iteración.